Hoy sí se escucha. Hola. Ya estamos listos. No, espérenme, que todavía me tengo que ubicar. Espérense. Pues esta pizarra tiene, ese es otro nivel. Bye. Yo digo que ya. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido, profesor Eduardo Pérez, de la asignatura Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Es un placer contar con su presencia en esta entrevista. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Somos los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador y es un placer tenerlo con nosotros de nueva cuenta. El propósito de esta entrevista es recopilar valiosa información sobre las experiencias de lo que se está sucediendo en con respecto a esta pandemia y cómo están confrontando los maestros o los profesores esta situación. Muchas gracias por estar presente y comenzamos con las preguntas. Muy bien, buenas tardes. La primera pregunta que se le haría sería: ¿cómo planificó el proceso de atención a los estudiantes por medio de Internet? Muy bien. En la institución donde yo laboro, desde hace 4 o 5 años, se nos ha venido insistiendo en la necesidad de abrirnos a las nuevas tecnologías, principalmente pues las de la comunicación a través de Internet, o la llamada las TICs, ¿sí? Muchos profesores de donde yo laboro ya hemos cursado un diplomado respecto a las TICs. Ahora bien, con respecto a la situación actual, sí nos tomó un poco por sorpresa, ¿verdad? Lo único que hicimos fue adecuar lo que ya habíamos planificado para el primer periodo. Nosotros trabajamos por periodos, y de esa manera pues lo adecuamos a la situación actual. Ahora bien, sabiendo que esto es un poco incierto porque no sabemos hasta cuánto se va a mantener la situación de cuarentena, la situación de emergencia, actualmente estamos planificando las demás actividades para hacerlas virtuales. En todo caso, tenemos con las autoridades colegiales reuniones virtuales donde nos ponemos de acuerdo en cada una de las actividades que vamos a trabajar con los estudiantes, así como también son ellos quienes deciden en qué fecha se van a entregar de forma virtual, pues en la plataforma, cada una de estas actividades. Bueno, muchas gracias. La segunda pregunta sería: ¿qué estrategias de aprendizaje y recursos ha utilizado para enseñar por medio de Internet? Bueno, si hablamos de estrategias, estamos llevando a cabo clases virtuales, así utilizando aplicaciones como Zoom, Hangout Meet, así como también utilizar la plataforma para subir indicaciones, documentos, apoyándonos también en una gran herramienta como lo es YouTube, que aloja muchos videos, así como también elaborando tutoriales. Además, las clases virtuales que estamos dando con los estudiantes se están grabando, se editan y posteriormente se les comparten a ellos a través del Google Drive. Y bueno, esos son los recursos también con los que contamos, ¿verdad? La tecnología, tanto el smartphone como la laptop. Y bueno, los que en todo caso también en casa tenemos una pizarra, como ustedes pueden ver acá, estamos haciendo uso de eso. Aunque también existen pizarras virtuales que se pueden utilizar. Es decir, hay que saber acoplarse a la situación actual, pero eso es en sí lo que hemos estado utilizando por el momento. Obviamente hay que seguirnos actualizando en esto
para buscar otras herramientas para que así las clases virtuales y todas las actividades que se dejan puedan llevar un aprendizaje que sea significativo para todos los estudiantes y también para uno como maestro. Continuamos con la tercera pregunta. Creo que se le cayó a Cintia. Creo que. Ahí Sí, está. a mí se me cortó el inter. Dale. La tercera pregunta Sí. dice, ¿cómo evalúa los aprendizajes de los estudiantes que atiende por medio de Internet? Muy bien. En este caso, como la plataforma que se está utilizando es la de Google Classroom, a los estudiantes, además de subírseles el material con el cual van a trabajar, las guías, videos, se les habilita una parte donde ellos, cuando ya han hecho un trabajo con todas las indicaciones, lo suben a la plataforma. Posteriormente, yo como maestro, pues empiezo a revisar, empiezo a leer que cumpla todas las condiciones establecidas en la rúbrica que se le entrega también para estos trabajos, ¿sí? Entonces, apegado a los criterios que aparecen en la rúbrica, así asignamos también la calificación. Es decir, ver que también en la plataforma los estudiantes pueden hacer consultas, pueden hacer preguntas cuando hay dudas y se trata pues de contestarles en la brevedad de lo posible para que tomen en cuenta las observaciones o las correcciones que hagamos pues a través de la plataforma. De esa manera vamos a tener claro que los estudiantes están trabajando, están bien motivados, que eso creo que es importante por la situación que estamos viviendo, que ellos mantengan la motivación para llevar a cabo un proceso de aprendizaje diferente al que tradicionalmente hemos estado utilizando. Pero sí, que todo se hace a través de guías de trabajo, de rúbricas, que se sube también ya los documentos finales a la plataforma virtual. Muchas gracias. Bueno, con la pregunta 4 es, ¿considera que los estudiantes que atiende por medio de Internet tienen los conocimientos previos necesarios y para aprender con los recursos y las estrategias que usted aplica? ¿Por qué? Muy bien. Hay que recordar que el uso de las tecnologías en el campo de la educación ha tenido, digamos, una especie de boom, ¿verdad? Y hay que recordar algo muy importante. Los que somos de mi edad, no les puedo decir cuál es mi edad, nos consideramos inmigrantes digitales. Es decir, porque no nacimos con estas tecnologías. En cambio, si lo planteamos probablemente por dar una fecha o un año, del 2000 en adelante la tecnología, el Internet se popularizó. Entonces, desde ese momento estas generaciones ya se consideran como nativos digitales. Tú le das un smartphone a un niño de 3, 4 años que inmediatamente le puede encontrar muchas cosas que un adulto no, ¿sí? Porque los adultos nos hemos tenido que convertir en migrantes digitales, ¿sí? En cambio, ellos como nativos tienen los conocimientos previos, muchas veces ganados o adquiridos a través de la experiencia, a través de prueba y error, ¿sí? Pero al ser ellos nativos digitales, sí tienen los conocimientos previos. Ahora bien, es importante que estos conocimientos digitales, estos conocimientos tecnológicos, se sepan aplicar a la realidad educativa, sobre todo ahora que estamos en una época de emergencia, una época de aislamiento. Pero sí,
Además, como tratamos de que las actividades vayan también enfocadas al trabajo que se hace presencialmente. Entonces, para ellos se les facilita, ¿sí? Poder llevar a cabo una actividad de tal magnitud aplicando los conocimientos en las tecnologías. Así que yo sí considero de que se tienen esos conocimientos previos para aprender con estos recursos y aplicando pues las estrategias que ya anteriormente les he descrito. Gracias. Ahora con la pregunta 5. ¿Considera que los estudiantes que atiende por medio de Internet tienen los recursos y las condiciones familiares necesarias para aprender bajo esta modalidad? ¿Por qué? Bien, ahí verdaderamente no habría una respuesta que sea la correcta, porque del 100% probablemente habrá una buena cantidad, quizás un poco más arriba del 60%, que sí disponga de la tecnología, como una portátil, un smartphone, ¿sí? Pero en el caso de algunos estudiantes no lo hay. O probablemente el único smartphone, según su nivel socioeconómico, sea el que posee el papá o la mamá, y que hasta que regresa de trabajar, en el caso de aquellos que a pesar de la cuarentena les está tocando laborar, perdón, obviamente tendrán que hacer el uso de ese smartphone, ¿sí? Claro, con supervisión del padre de familia, ¿sí? Es decir, sí hay una buena parte que tiene los recursos tecnológicos, pero hay otra parte que no lo tiene. Y por eso yo aún sigo esperando, ¿verdad? Por ahí salió una noticia donde se publicaba de que el gobierno iba a proporcionar la tecnología tanto a docentes como a estudiantes, principalmente creo del sector público, para que puedan cumplir pues con su aprendizaje en línea. Los estudiantes que yo atiendo, sí creo que hay una buena mayoría que sí tiene las condiciones de internet, los recursos tecnológicos, el apoyo familiar. Pero hay otro porcentaje que probablemente no lo tenga. Bueno, continuamos con la pregunta número 6 y dice, ¿considera que la enseñanza por medio de Internet fomenta valores humanos, pedagógicos y sociales? ¿Por qué? Bien, hay que recordar que cualquier tipo de enseñanza, presencial o virtual, siempre va a tener como objetivo fomentar valores. Es decir, no solo se busca generar un academicismo, llenar de datos a las personas, a los estudiantes, sino que también fomentar valores para la mejor convivencia en sociedad. Yo he leído muchas veces muchos comentarios actualmente en las redes y creo que es un punto que nos debe llevar a reflexionar. Cuando termine esta situación de emergencia, cuando termine esta pandemia, ¿seguiremos siendo los mismos? Yo creo que esto nos debe llevar a una reflexión a través inclusive de la educación, tanto presencial como virtual. Hay que cambiar un poco nuestra situación aquí en sociedad, ser más solidarios, ayudar al que lo necesita, ¿sí? Y cada temática que se aborda en las diferentes asignaturas deben llevar valores implícitos, independientemente de la educación, sea presencial o sea virtual. Muchas gracias. Bien, continuando con la pregunta que nos dice, ¿los estudiantes que usted está atendiendo por medio de Internet logran asimilar los contenidos conceptuales, actitudinales, procedimentales que pretende el programa de estudio? Porque... Bien, por un lado puedo decir que el 99% de los estudiantes han respondido entregando las diferentes actividades que se les han dejado, ¿sí? Eso implica que hay bastante involucramiento de ellos, así como también un compromiso de estar pendiente con esta nueva forma de enseñarles. Entonces yo creo que sí, ellos están asimilando los contenidos. Ahora, ¿qué tanto los asimilan? Eso quizás no lo podría decir.
Pero de que hay aprendizaje, sí lo hay. Obviamente, al ser una situación nueva, es muy probable que no se logre el aprendizaje total, así como cuando se está en un aula, ¿sí? Pero yo creo que en la medida que nos vayamos acostumbrando a este nuevo tipo de enseñanza, los resultados podrán ser mejores. Ya casi para ir terminando, ¿percibe que esta modalidad de enseñar por medio de Internet es una experiencia de aprendizaje y gratificante para los estudiantes? ¿Por qué? Bueno, quizás si lo ponemos desde el punto de vista del estudiante, hay que recordar que muchas veces, bueno, y ustedes inclusive a nivel universitario, muchas veces prefieren estar mejor en su casa que estar metidos en la universidad, que estar en el aula. Pues muchos estudiantes también externan eso. Entonces, muy probablemente a muchos les agrade esta situación de estar un poco más cómodos, más frescos en su hogar, pero a otros no, ¿sí? Es decir, en esta nueva modalidad de la enseñanza hay pros y hay contras, ¿sí? Pero yo creo que lo bueno de la experiencia es eso, ¿verdad? Que al ser algo novedoso, generalmente les suele llamar la atención y pues procuran hacer muy bien las cosas. Entonces yo creo que sí, hay como un sentir de los estudiantes que este tipo de enseñanza también puede ser importante como la enseñanza presencial. Buenas tardes. La última pregunta sería, ¿qué aspectos de esta modalidad de enseñanza deberían mejorarse o perfeccionarse? Muy bien. Creo que lo primero que habría que tomar en cuenta es que el 100% de los estudiantes posean los recursos tecnológicos. Llámese laptop, llámese tablet, llámese smart. Así como también el acceso a Internet. Eso ayudaría bastante para que ellos pudiesen involucrarse más de lleno en esta situación. Ya anteriormente comentaba pues de que hay cierto porcentaje de estudiantes que tienen limitados los recursos, así como también que muchos no tienen internet residencial, sino que es a través de ponerle saldo al smartphone para poder comprar datos para accesar a internet. Eso sería uno. Lo otro, pues sí, claro, esto se sale un poco por el lado de la emergencia, poder flexibilizar un poco los plazos de entrega de trabajos en el sentido, por todas las dificultades que se puedan tener al momento de ejecutar una tarea, ¿sí? Pongamos algunos casos concretos. Imagínense que ustedes están haciendo una tarea donde necesitan internet y de repente hay un bajón de energía, se corta la energía, se va en el internet, ¿cómo continúa? ¿Sí? Y pasan todo el día sin internet. Y resulta que ese día es el último para entregar el trabajo. Entonces yo creo que también hay que prever las situaciones que pueden fallar en este tipo de enseñanza, ¿sí? Principalmente aquellos que están ligados a la evaluación de los aprendizajes. No podemos ser demasiado estrictos en el momento de evaluar en la enseñanza virtual cuando apenas estamos dando los primeros pasos en este tipo de enseñanza. Diferente a las carreras que desde hace rato se vienen trabajando de forma virtual. Pero nosotros por la emergencia creo que estamos en la obligación por ética ser bastante flexibles con los estudiantes al momento de evaluar, tomando en cuenta que no todos tienen los recursos tecnológicos y el acceso al internet. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un gusto haberles ayudado y primero Dios pues les vaya bien con su trabajo. Feliz tarde. Gracias por su ayuda. Se le agradece bastante. Gracias.
Gracias. Chan, chan. Hubieran Pat dicho Rey. gracias por su colaboración. Ah, pues sí. Ya Lo siento. Miren, yo no sé cómo va a salir esa parte porque a mí se me trabó el Inter. No Igual, te preocupes, allí en esa parte ya estaba pensando poner que aparezca la pregunta en vez que, no sé, Sí. que salga tu voz, porque Sí, sí se no. escucha bastante trabado. Entonces estaba pensando que pasaran las letras, o sea, que pasara la pregunta antes que tú, no sé, respondieras porque sí se escuchó trabado. Y sí, se me trabó. También. Ah, Pero sí se va vaya, a ver algo vaya. trabado, porque o sea, no se ve la fluidez cuando habla. mejor así como dice Melania, y en algún punto pone hubo problema de conexión o algo así. Pues sí, porque Ajá. es algo que se va a Sí, dar. para que ¿Está bien? Ujú. No, mejor Melania, hágalo usted así como dijo. va esta vez. ¿No? Rey y grabaste desde el principio, porque aquí me Ajá, apareció después, me exacto. apareció iniciando Después la de la primera grabación, pregunta. revisar. Mm, Seguro. va, entonces, Bye. entonces hay que cortarlo. sí, está bien. No, es Mira, que Rey, solo una pregunta, y los dejaste espacio a cada una de los cuadritos. Es que a ti te aparecen cuadritos en la pantalla, entonces les dejaste espacio a cada uno. Mm, hombre, y no nos podías poner a los 4, a los 6. No, ni aún el del teléfono se ven los 6. está bien. Rey, ahí me enseñas cómo quedó eso, porque ahorita no tengo idea. Sí. Vaya. Pues Pero sí que solamente. muchas gracias, Cintia, y perdón que Sí, que nadie dijo nada. Por fin, Lo dudo. man por cualquier cosa. Pero si no, grabamos a mi cuñada.